Buenas noches, mi grupo es el 113 y mis compañeros son Eduard Vicente Rincón Cortés, Erika Paola Vélez, Guillermo Castaño Vázquez y quien les habla, Yuri Marcela Jaramillo Gallego, de la materia de contabilidad. Introducción. Relacionemos la labor de cada colaborador en el tema de la contabilidad, que es aquella estrategia que le permitirá determinar el valor de su entorno empresarial y tomar decisiones. Conocer, pues, con los estados o resultados analíticos producto de la contabilidad el por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o sea mala. Es importante para asimismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. Objetivos. Entender cómo se mueve el dinero o cualquier evento monetario dentro del quehacer diario de la idea productiva o negocio que permitirá ir más allá y proponer nuevos horizontes de expansión o un buen mantenimiento del mismo. Contabilidad. Es una gran herramienta que registra todo lo que almacenamos, ya sean fechas, precios y otras más, pero al ser tantas no podemos recordarlas y ahí es donde nos toca anotar o registrarlo para no olvidarlo y esto nos ayudará a tomar decisiones. Registrará todo lo que movamos de dinero aunque no se hayan hecho. Todo queda ahí, cada actividad y debemos llevar un orden correcto. Gracias a la contabilidad sabemos a quiénes debemos cobrar y qué tenemos. Es una técnica que se utiliza para registrar las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce estructuralmente y satisfactoriamente información financiera. De esta forma sabemos el rendimiento y desempeño de la empresa y nos mostrará por dónde podemos conducirnos para alcanzar el éxito. Es una disciplina que nos enseña normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas. Aplica para bancos, deportes, industrias, para todo, y es una base para las mejores decisiones económicas y así alcanzar los objetivos de la empresa. Fundamentos de la contabilidad. Las características que más trascendencia tienen la contabilidad son: la empresa es una entidad única que debe de tener separados sus asuntos contables de los de sus propietarios o cualquier otra empresa. En la valoración del patrimonio empresarial se deben aplicar las normas contables aplicables y no en la valoración del patrimonio empresarial. En el patrimonio empresarial, buscando conocer el valor de liquidación de la empresa si ésta fuera a dejar de operar y vender todos sus activos. La contabilidad se expresa en términos monetarios para valorar las transacciones de la empresa de manera uniforme. Es necesario disponer de una unidad de cambio y de medida que se denomina unidad monetaria. La vida de la empresa se divide en periodos relativamente cortos y los cambios de riqueza se miden con arreglo a esas divisiones temporales, normalmente un año natural. La empresa cuenta con una serie de bienes y derechos que componen su activo. Por otro lado, la empresa se financia vía una serie de fuentes de financiación
tanto propias como ajenas, que son un pasivo y neto. Fundamentos de la contabilidad, principios contables. La contabilidad de la empresa se lleva aplicando unos principios obligatorios dependiendo del país. Principios productivos, principios de empresa de funcionamiento, principios de registro, principios de adquisición, principios de vengo, principios de correlación de ingresos y gastos, principios de no compensación, principio de uniformidad, principios de importancia relativa. Clasificaciones de las cuentas contables. Cuentas reales o balance, que se dividen en activos, pasivos y patrimonio. En las cuentas nominales de resultado transitorio se dividen en ingresos, gastos y costos. Y en el otro lado están las cuentas de orden, que se dividen en deudores y los acreedores. Naturaleza de las cuentas. Cada clase de cuentas contables tiene sus características particulares que las diferencian unas de otras. Estas diferencias radican en la naturaleza de su saldo, la manera de aumentar o disminuir. Profe, acá le voy a dar un ejemplo de, pues, más o menos para que entienda este pedazo, que son las clases y sería 1, tipo de cuentas y sería activo, naturaleza, débito, aumenta, debe, disminuye, haber. Partida doble y soportes contables. En la partida doble es la regla de la partida doble, define que en cada asiento contable intervienen al menos 2 cuentas contables, una por el debe y el otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber. También está el soportes contables, son los soportes de la contabilidad. Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Es por ello que se deben tener un especial cuidado en el momento de elaborarlo. Se elaboran en original y tantas copias como las necesidades de la empresa lo exijan. En activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En los activos es donde se representan los bienes y derechos apreciables en dinero y propiedad de la empresa. En los pasivos es donde se representan las obligaciones contraídas con terceros por la empresa, las cuales deben ser pagadas en el futuro. Y en los ingresos son los dineros que entran a la empresa por la venta de un producto o por la prestación del servicio. Y en los patrimonios es el valor que resulta de obtener la diferencia entre el activo y el pasivo. Representa los aportes del dueño o dueños para construir la empresa y además incluye las utilidades de reserva. Y en los gastos son las salidas del dinero para que la empresa funcione bien, pago de energía, pago de servicios, etc. En las conclusiones es la contabilidad, reviste gran importancia para el funcionamiento y el por ende supervivencia de la empresa o proyecto. Su objetivo es el de proporcionar una especie de mapa de carreteras para la orientación, coordinación y control de las decisiones, a fin de que la compañía alcance los objetivos que se ha trazado monetariamente y estratégicamente. Es necesario entonces conocer qué entradas y salidas deberá contar nuestro negocio
y así distribuir a través de un flujo de caja las inversiones, gastos y las utilidades para sacar el mayor provecho del trabajo y hacerlo crecer dentro de un proceso de mejoramiento continuo. Gracias, profe. Que pase feliz noche. Chao.